Creo que no hay que explicar por qué un seminario de esta naturaleza. La Fundación Sistema, desde los años 80, viene organizando regularmente seminarios y encuentros en los que precisamente el tema que abordamos hoy ha tenido una atención prevalente. De hecho, hay varios libros monográficos de la revista Sistema y de la revista Temas que están dedicados a esta problemática, que siempre al equipo de la Fundación Sistema nos ha parecido que era una de las grandes cuestiones de futuro. La segunda razón por la que queremos abordar un seminario de esta naturaleza es porque el estado de la opinión pública en este momento creo que pone de relieve muy claramente que estamos en un momento en el que los ciudadanos tienen una percepción difícil a veces de calificar sobre el funcionamiento de los sistemas democráticos actuales, pero que es una especie de mezcla de demanda de más calidad de la democracia y también de cierto distanciamiento crítico en algunos sectores. Lo cierto es que, por muchas razones, cualquiera que reflexione despacio sobre qué está ocurriendo en nuestras sociedades y qué tipo de sociedades son las nuestras, yo creo que llegaría a la conclusión de que podríamos tener en este momento sistemas democráticos mucho más perfeccionados que los actuales. La maduración de nuestras sociedades, la formación de los ciudadanos, los requisitos, los medios técnicos ponen al alcance de nuestras manos probablemente desarrollos mucho más finos de la democracia. La democracia no es un totus que se alcanzó en un momento dado, es algo que está en continuo proceso de innovación, de cambio, de mejora, de desarrollo. Y probablemente estamos en uno de esos momentos en los que se da la paradoja de que al tiempo que existen esas enormes posibilidades, existen ciertas turbulencias, ciertos debates que no están planteados con rigor. Creo que lo importante, y ese es el objetivo de la Fundación Sistema y de la Fundación Friedrich Ebert, dar altura a los debates. Los debates tienen que ser debates propositivos. Estos encuentros en los que nosotros promovemos la reflexión conjunta de personas procedentes del mundo de la universidad y del mundo de la política son un lugar para aportar ideas concretas, propuestas de desarrollo, que no pueden ser saltos en el vacío, que no puede ser un brindis al sol. Tienen que ser propuestas viables, concretas, que hay muchas cosas que son viables en este momento. Pero tenemos que conseguir que las propuestas de mejora de la democracia se formulen en nuestras sociedades de manera rigurosa, que cualquier ciudadano sea capaz, cuando alguien propone algo, de tener la imagen precisa de en qué consiste eso que se propone y cómo se puede traducir y en qué mejora. Y muchas veces estamos viendo en nuestras sociedades que se producen, voy a decirlo de manera suave, debates precipitados, simplistas, en los que se habla de cosas que luego a la hora de la verdad no son así. Por lo tanto, yo empezaría pidiendo, que seguro que siempre ha sido así en nuestras reuniones y demás, que el debate sea un debate riguroso que vamos a hacer. Va a haber unas ponencias, luego va a haber unas sesiones de debate, que pongamos un poco el esfuerzo mental en decir, bueno, ¿cómo se sale de estos problemas? Yo creo que la preocupación que tenemos algunos en este momento es que algunas cuestiones muy vinculadas con la problemática de la calidad de la democracia. La corrupción es algo que se conecta claramente con la calidad de la democracia. Es una cuestión de poderes económicos, de poderes corruptores que tienen capacidad y de insuficiencia de mecanismos democráticos que eviten que ocurran algunas cosas que producen tanto escándalo. Por lo tanto, esto forma parte de ese debate. No es el único tema de ese debate. El debate está en cómo se ataja en la raíz estas problemáticas. Pero lo que hay que evitar es que los debates se produzcan en forma que sea una especie de acumulación de latigazos o de flagelaciones, que es un poco lo que da la impresión en algunos momentos. Todo está mal, todo no sé qué, esto no hay que lo aguante, esto es un desastre, no sé qué, tiremos todo por la borda. Yo, a cualquiera que quiera hacer análisis rigurosos sobre lo que puede estar empezando a pasar en España, le recomiendo que se vaya a Italia hace algunos años. Cuando se empieza todo lo que se llamó manos limpias, aquello parecía que era un proceso de depuración política, de moralización política. Aquello fue un proceso que acabó con el sistema de partidos tradicional, y aquello no fue sustituido por otro sistema de partidos, fue sustituido por el señor Berlusconi y por Pepe Grillo y el Movimiento 5 Estrellas. ¿Eso fue una solución? ¿Fue una manera realmente de salir de aquello con más y mejor democracia? ¿O aquello fue realmente un intento que no se sabe exactamente en qué ha consistido?
En cualquier caso, aquí va a haber especialistas en alguna de las mesas redondas. Los índices de calidad de democracia, de transparencia de Italia, después de aquello, no mejoraron, sino que han empeorado espectacularmente. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que debemos de tener muy presente en nuestras reflexiones. Este encuentro es también un encuentro que se vincula a un proyecto de investigación que estamos haciendo en este momento, la Fundación Sistema, la UNED y otras universidades, un proyecto internacional con participantes de varios países que intentamos poner en común con investigación empírica concreta, preguntando al ciudadano cuáles son sus demandas, cuáles serían las maneras de traducir ese reto de calidad en propuestas institucionales concretas, medidas específicas. Y tenemos aquí, a continuación tomará la palabra también Michael Henkel, delegado de la Fundación Ebert. Yo quisiera decir, porque las palabras van a ser consecutivas, que a continuación vamos a tener en esta sesión de apertura las conferencias de dos académicos, de dos doctores. El doctor César Luena, también es doctor, licenciado en Humanidades, doctor en Historia, y el profesor Philippe Schmitter. Yo quiero agradecer a los dos que hayan acudido. Philippe ha venido desde Italia, ha hecho su correspondiente viaje desde la maravillosa Florencia para estar aquí con nosotros. Y en primer lugar va a hablar César Luena, que yo creo que en este momento es también una persona en un momento tan interesante históricamente y con tantas posibilidades, pues le ha tocado estar en una posición, el número 2 del PSOE, secretario de organización de una gran organización, de un partido de gobierno como es el PSOE, que puede hacer mucho también para traducir en la práctica todos los retos, las soluciones a estos retos que tenemos en este momento. En primer lugar, hablará él. Yo quiero agradecerle también especialmente que haya mantenido el compromiso de venir aquí, porque sabéis que se ha convocado una comisión ejecutiva del PSOE que no estaba prevista con todo el acontecimiento de Cataluña, entonces no podrá acompañarnos en el debate esta mañana, pero desde luego yo creo que todos le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de acompañarnos y cuando quieras, después de Michael Erde, que va a dirigir unas palabras, podrás intervenir. Gracias. Gracias. Quisiera saludarles en nombre de la Fundación Friedrich Ebert. Gracias por venir. Gracias a los ponentes y sobre todo a la Fundación Sistema que tenía la iniciativa para este evento. Bueno, casi exactamente hace 25 años cayó el muro de Berlín. Y en este momento la democracia parecía tener un triunfo irresistible. Hoy es un poquito diferente. En mi opinión, la democracia se ve amenazada por lo menos por dos caricaturas de la democracia. Una es la democracia guiada de Vladimir Putin, que tiene cierta popularidad incluso dentro de la Unión Europea, por ejemplo, el gobierno húngaro o las fuerzas de derecha, de extrema derecha, las fuerzas populistas. Para ellos, la democracia guiada es una alternativa real. Pero la segunda alternativa es casi más peligrosa, es la democracia conforme al mercado, y ese concepto es de Angela Merkel. Y en la democracia conforme al mercado, sí hay elecciones, hay cambios de gobiernos, pero el contenido de la política, sea hecho por socialdemócratas o por conservadores, es la misma, es dictada por las fuerzas del mercado. Y creo que tenemos que discutir esta relación entre democracia y mercado o entre democracia y capitalismo de nuevo, porque eso ya no es una armonía, digamos, natural. En ese sentido, espero que ya no estamos viviendo en la post-democracy, como dijo Colin Crouch, sino que tenemos la fuerza, el poder de cambiar algo, que no vamos a vivir en una democracia solamente conforme al mercado. Bueno, espero que tenemos una buena discusión ahora y muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias, Michael, Philippe, José Félix. Buenos días a todos. Disculpad de nuevo, es verdad, me tengo que ausentar para participar en la reunión de la dirección del partido, pero quería compartir curiosidad, intercambiar ideas dentro de esta convocatoria de la Fundación Sistema. En primer lugar, quiero felicitar a la Fundación por su contribución al debate sobre ideas progresistas en nuestro país desde hace ya 4 décadas.
Quiero felicitar a la Fundación muy especialmente por la oportunidad de este encuentro sobre el reto de la calidad de la democracia. Si siempre han estado atinados, hoy, en las circunstancias que tan bien decía José Félix, lo están doblemente. Compromiso y lucidez, como vemos, no solo son compatibles, sino que son virtudes complementarias que adornan desde siempre a la Fundación. Calidad y democracia. No es este un debate abstracto, propio solo de académicos o de intelectuales, alejado de la realidad de la calle. Yo creo que todo lo contrario. El objetivo de mejorar la calidad de nuestra democracia es un objetivo primordial y urgente para la sociedad española hoy, al menos para el Partido Socialista, porque el buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas resulta crucial para atender debidamente a la solución de aquellos problemas que los españoles señalan como más acuciantes: el deterioro del trabajo, la necesidad urgente de cambios políticos y la creciente desigualdad social. Coincido plenamente con lo que expresa el profesor José Félix Tezanos en su libro La democracia incompleta. Y dice: si el trabajo se sigue precarizando y las desigualdades siguen aumentando hasta niveles inaceptables, la democracia se acabará viendo afectada. Y al mismo tiempo, si la democracia se debilita y no es capaz de encontrar soluciones para los problemas vitales que afectan a tantas personas, se acentuarán aún más las tendencias de dualización social y la crisis del trabajo. Es un hecho. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha expresado la misma idea de forma distinta. Seamos claros, dice Stiglitz, si nuestra democracia no es capaz de proporcionar bienestar a la mayoría de la población, nuestro actual modelo democrático será insostenible. Por tanto, insisto, no estamos ante un debate exclusivamente academicista. La mejora de la democracia y la solución a los problemas de la desigualdad, el paro, la precarización social están estrechamente relacionados. Antón Costas llama a la desigualdad asesina de la democracia. Y tiene razón. Esta enfermedad social de nuestro tiempo, agravada por las pésimas recetas prescritas por una derecha que no es medicina, sino virus, es una bola de demolición lanzada contra el edificio común que todos habitamos. La fachada está muy dañada y los cimientos, que aún aguantan, pueden caer si la derecha sigue golpeando. Si formamos parte de una sociedad democrática y la mayoría de esa sociedad es partidaria de generalizar los empleos dignos y de proporcionar a todas las personas unas oportunidades similares para disfrutar de una vida digna, ¿por qué, sin embargo, nuestra sociedad democrática se organiza de tal modo que hoy persisten unos niveles insoportables de paro, de precarización laboral, de desigualdad? La respuesta está en una democracia representativa que ha proporcionado grandes servicios a nuestra sociedad, pero que hoy es una democracia incompleta, como dice Tezanos, o imperfecta, como sostienen otros autores. La organización del espacio público que compartimos implica la administración del poder. En democracia el poder tiene que repartirse, pero en nuestra democracia incompleta el poder está desigualmente repartido. La opinión y el interés de unos pocos cuentan mucho más que la opinión y el interés de la mayoría. Y esto es lo que hay que corregir, con hechos, no con palabras, como apunto en el título de esta intervención, haciendo y no limitándose a decir. Porque además, aquello a lo que aspira la mayoría no es algo imposible o utópico. Proporcionar un buen trabajo y en unas condiciones dignas de vida a todos los seres humanos no es una ensoñación, sino un propósito razonable y realizable, al alcance de nuestras capacidades colectivas de generar recursos y de autoorganizarnos. Por tanto, mejorar nuestro sistema democrático no consiste tan solo en perfeccionar los procedimientos para la articulación de la representación política o en maximizar los rendimientos de nuestras instituciones públicas. Ojo, que también mejorar nuestro sistema democrático es lograr un sistema sociopolítico que organice realmente el espacio público que compartimos conforme a los valores, la voluntad y los objetivos de la mayoría. Se trata, en consecuencia, de encontrar soluciones aceptables y eficaces a los problemas sociales más graves. Se trata, en definitiva, de que la política democrática sirva a los más en lugar de servir a los menos y que atienda los retos del paro y del empobrecimiento de las mayorías. La democracia mejorada implica un sistema de representación más equilibrado, en el que los más necesitados encuentren cauce para sus demandas y respuesta a sus problemas. Una democracia que posibilite la inclusión de los ahora excluidos.
Una democracia que traduzca en sus instituciones y en sus decisiones los valores y la voluntad mayoritaria para dar lugar a una sociedad más justa. ¿Cómo proponemos hacerlo los socialistas? Con razón y con reformas. Los socialistas estamos lejos de la fe irracional que el neoliberalismo deposita en la famosa mano invisible del mercado, porque la experiencia, los datos de la experiencia nos dice que siempre abofetea sobre las mismas mejillas. Tampoco somos partidarios de confiar en el poder taumatúrgico que algunos atribuyen a las patrias o a las banderas, porque no somos nacionalistas. Y desde luego nos situamos a años luz del populismo, que también definía hoy el profesor Álvarez Junco, que se limita a proporcionar chivos expiatorios y falsas soluciones mágicas a una población necesitada de todo lo contrario, a un país que necesita reformas útiles para atender sus problemas reales y no pócimas de todo a 100, que son un remedio tan nuevo en apariencia como viejo, viejísimo en su formulación. Ya advirtió contra él con cuidado hace 180 años Alexis de Tocqueville. Decía: hay resistencias honestas y rebeliones legítimas, apunta el autor de La democracia en América. Así pues, no digo de forma absoluta que los hombres de los tiempos democráticos no deban hacer jamás revoluciones, pero creo que tienen razón en dudar, más que los demás, antes de emprenderlas. Cuidado, por tanto, con los experimentos. Que explote el laboratorio solo es gracioso en los cuentos infantiles. Por eso les decía que la apuesta del Partido Socialista pasa por un conjunto de conceptos mezclados con mesura, seguridad y equilibrio, que son razón, reformas y un compromiso ético inquebrantable. Lejos de mirar al cielo y soñar con su conquista, los socialistas pisamos cada día el suelo. Somos plenamente conscientes del rechazo, del hartazgo y de la desafección creciente hacia la tarea política que los casos de corrupción ocasionan entre los españoles, precisamente cuando más imprescindible resulta el compromiso colectivo para superar una crisis que amenaza las bases mismas de la convivencia. Por eso la respuesta de nuestro partido, por mandato directo de su secretario general, es una respuesta contundente. Nosotros pasamos de los discursos a los hechos y de las intenciones a las decisiones. Lo hemos visto en las últimas semanas. El que la hace la paga y lo paga. Es sencillo. Paredes de cristal para nuestra organización, números de cristal para nuestras cuentas y bolsillos de cristal para nuestros militantes. El que lo quiera entender así, bienvenido, está en casa. Quien dude, que se lo piense 2 veces. Y a quien no comparta, siempre le podremos recomendar otra opción política más distraída de estos compromisos. Allá ellos. Para nosotros, los socialistas, solo la determinación clara y visible de lucha contra la corrupción nos hace creíbles a la hora de plantear propuestas de mejora democrática y de solución a los problemas de la ciudadanía. Siendo consecuentes con este precepto, el PSOE, dirigido ahora por el equipo de Pedro Sánchez, se propone un objetivo básico: emprender un cambio seguro, que emprenda una triple transición: política, social y económica. Que creemos solo el Partido Socialista puede acometer este proyecto es una evidencia. Ni el PP, gangrenado ya por la bulia y la corrupción, puede responder a este reto, ni tampoco el populismo puede conseguirlo, haciendo juegos malabares sobre el vacío de sus palabras. El PSOE puede liderar el reto de devolver la calidad a la democracia del siglo XXI, entre otras muchas cosas, porque ya lo hizo en el siglo XX. Porque llevamos el cambio en nuestro ADN y porque para acreditar que es así, acabamos de cambiar y renovar nuestro liderazgo aunando veteranía y juventud, experiencia y renovación, ganas de hacer y saber hacer. Eso es el PSOE, un partido con hambre de cambio que ha emprendido una carrera sin freno para devolver a la política el espacio y la dignidad que le corresponde. Y hemos comenzado a hacerlo con hechos más que con palabras, hacer más que decir. Cuando los socialistas defendemos la necesidad de llevar a cabo una nueva transición política, más allá de las palabras solemnes, lo que estamos abanderando es un cambio político que se sostiene sobre la lucha contra la corrupción, sobre la reforma de los partidos políticos, comenzando por el nuestro, y sobre la regeneración imprescindible en las instituciones. Está claro que hay que echar a los corruptos de la política. Con los últimos casos que han acaparado los titulares, el PSOE acaba de dar cumplida muestra de hasta qué punto se toma en serio este precepto.
Es un mandato que nace directamente del secretario general y ante el que no hay excepciones, ni matices, ni medias tintas. Pero no solo hay que deshacerse de los corruptos, también hay que proteger a la política y blindarla frente a la amenaza, cubrirla con un abrigo social, político y legislativo que la proteja de la corrupción. ¿Cómo lo estamos haciendo los socialistas? ¿Qué proponemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué aplicamos ya? Como les digo, hacer más que decir. Si hay una palabra que defina al PSOE de los últimos meses es cambio. Y si hay un adverbio que lo describa es más. Más democracia, más transparencia, más compromiso ético y más participación. Más coherencia. En definitiva, más ejemplaridad, regeneración institucional y limpieza democrática. Más transparencia. La ONG Transparencia Internacional ha elogiado el esfuerzo del PSOE en este capítulo. Les cuento. La primera medida de Pedro Sánchez fue de transparencia. La publicación de las cuentas del PSOE de los ejercicios correspondientes a 2012 y 2013. Fue dicho un día, hecho al día siguiente. Hemos publicado los informes y documentos que reflejan la situación patrimonial, financiera y contable del Partido Socialista. Lo hicimos en octubre. Y dicho y eso también, anunciamos que la transparencia comienza en primera persona y lo hemos hecho también, al publicar en la web las declaraciones de bienes, rentas e intereses de los integrantes de la dirección del partido, de los 3 grupos parlamentarios y de su gerente. Pero no nos hemos quedado ahí. El compromiso arranca en el partido y se aplica dentro y fuera. Por eso hemos puesto voz a la indignación ciudadana, interponiendo una denuncia ante la Fiscalía contra Jordi Pujol por los delitos de defraudación tributaria y blanqueo de capitales. Y por eso también hemos tramitado con suma agilidad un procedimiento de información reservada que culminó con la expulsión de los usuarios de las tarjetas opacas en Caja Madrid, a la vez que cursábamos una denuncia ante la agencia tributaria para que se investigara el uso de las conocidas como black cards, tarjetas negras. Además, hemos aprobado un código ético que deberán firmar todos los cargos, que se ha abierto también a la rúbrica de los militantes socialistas en toda España. Y exigiremos que los cargos públicos del PSOE presenten un certificado fiscal que demuestre que no han tenido problema alguno nunca con la hacienda pública. Son solo algunos ejemplos de que el movimiento se demuestra andando y la participación haciendo andar al partido. ¿Cómo? Con primarias. Primarias para elegir a los cabezas de cartel de casi 70 municipios mayores de 20.000 habitantes y 3 gobiernos autónomos, en Navarra, en Canarias y en Ceuta, gracias a la participación de 40.000 personas. El 30 de noviembre se completará este proceso de primarias con 83 municipios más que las celebrarán. Y abriendo el partido a la cercanía ciudadana al cumplir con la palabra dada de celebrar asambleas abiertas en todas las provincias de España y hacer menos despacho y más carretera. Mejorar, extender y ampliar la participación es una cuestión de vida o muerte política. Como ha apuntado de forma muy gráfica Jorge San Miguel, portavoz de Politicón, coautor de la urna rota, dice: tenemos una política muy sesgada hacia el reglamentarismo, con mucho alto funcionario metido dentro del propio gobierno que ha evitado abordar ciertas reformas necesarias. Por eso es bueno politizar a la gente y que hagan grupos de presión para hacer valer sus intereses. Como se suele decir, si no te sientas a la mesa, es que eres parte del menú. Creemos en este principio. Es muy bueno que la gente crea, piense, se siente en la mesa y participe. Si queremos ser creíbles y consecuentes, tenemos que reformar a fondo la política. Por esa razón hemos propuesto que nuestros representantes públicos sean eso y solo eso. Y hemos registrado en el Congreso hace un mes una proposición no de ley de dedicación exclusiva. Hemos apostado por descolonizar de políticos los nombramientos de miembros de órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Abogamos por articular más mecanismos de exigencia, de responsabilidad penal y patrimonial, y ofreceremos a todas las fuerzas políticas, con representación en el Parlamento, hacer más severo el Código Penal para los delitos de corrupción, poner fin a los indultos por causas políticas, endurecer las incompatibilidades y erradicar las puertas giratorias entre la actividad pública y privada y limitar los mandatos a la presidencia del Gobierno a 2 legislaturas.
Estas que les acabo de enunciar son solo algunas actuaciones concretas en el capítulo de cambios que hemos acometido en los últimos 100 días, solo 100 días, que son los primeros liderados por Pedro Sánchez. En los tiempos en que había tiempo, 100 días era un periodo de indulgencia en cualquier estreno. Hoy, a la velocidad que dicta la realidad, 100 días son otra cosa. No es mucho, pero es tiempo suficiente para apuntar algo más que simples maneras. Les hablaba antes de una triple transición, y voy terminando, de ese cambio político, más cambio político, social y económico que propugna el Partido Socialista. He resumido de forma muy sintética el primero, pero el edificio quedaría incompleto sin los otros dos. Para tratar de explicar la trascendencia de este momento, permítanme un juego de espejos. Permítanme que actúe un poco como doctor en historia. Hagamos que la realidad de este 2014 se mire en el espejo de 1982. Hagamos memoria. Los socialistas llegamos a ese momento histórico con 3 tareas. Había que hacer una gran reforma política en España, desarrollando con moderación y centralidad la Constitución que se había aprobado 4 años antes, en 1978. Había que sembrar el estado del bienestar, establecer una red de garantías para una sociedad nueva que trataba de superar la desigualdad y el atraso histórico abonado por el franquismo. Y aquella España era también un país, como hoy, con enormes conflictos territoriales. Había que garantizar que la unidad de España pudiera darse al tiempo que la diversidad y la defensa de los autogobiernos. Y lo hicimos. Y, por cierto, lo hicimos bien. No voy a cultivar la nostalgia. Hay pocos pasatiempos más estériles. Si evoco el triángulo de retos que era la España de hace 30 años, es para viajar de un salto al país que tenemos por delante. Hay enormes coincidencias entre las tareas que hay que acometer ahora con lo que se hizo en 1982. Como en 1982, hace falta una gran refundación de la política en España, con cambios de verdad, una profunda regeneración institucional y una profunda reforma de los partidos, como he intentado explicar. Como en 1982, el estado del bienestar hoy está en peligro, no solo por la crisis económica y por los recortes sociales, sino también porque hace falta una reforma fiscal progresista, de izquierdas, que lo haga sostenible, justo y eficaz, que ensanche las bases imponibles, que grave más la riqueza y que persiga eficazmente el fraude. Termino. He intentado trazar un recorrido a caballo entre lo que somos y lo que debemos ser, sin olvidar nunca lo que fuimos, nunca. Sé que seremos capaces porque ya lo hemos demostrado antes. Y lejos de limitarnos a proponer, a decir, los socialistas estamos actuando, haciendo. Lo hicimos en 1982 con Felipe González. Lo hicimos también en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo haremos a partir del año que viene con Pedro Sánchez. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra al profesor Phyllis Schmitter, que muchos de los que estáis aquí le conocéis sobradamente, habéis leído sus cosas. Yo creo que es uno de los sociólogos, politólogos, que más ha sido capaz de avanzar los grandes debates de nuestro presente. Yo todavía quiero recordar, en los años 80, Rafa también estaba allí, en esos seminarios que hacíamos en la Escuela Jaime Vera, en el Centro de Estudios Jaime Vera, cuando nos planteabas tus alternativas de democracia económica desde el punto de vista fiscal. Recuerdo que tu argumento es decir, el principio de la democracia es la fiscalidad. Si no digamos voto, no pago impuestos. La revolución de Boston y demás y tal. Y tú decías, hoy en día tenemos medios técnicos, estamos hablando de principios de los años 80, no les teníamos tanto, como para que podamos realizar una especie de fiscalidad a la carta. Es decir, que desde el origen, la base de la soberanía nacional, los ciudadanos puedan definir sus objetivos. Aquí hay que dedicar a sanidad, a educación,
y demás que pueda haber. Nosotros le poníamos el ejemplo, hombre, en España hemos empezado a hacerlo con las ayudas a la Iglesia Católica, podías elegir Iglesia Católica o servicios sociales. Pero bueno, eso es un ejemplo. Entre sus libros, cualquiera que vea los libros, los artículos que ha escrito, ha estado un poco a la vanguardia de los grandes debates. Ahora, hoy en día, esos debates, todo el mundo reconoce que son los debates prioritarios. Él ha sido, digamos, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Stanford, y en el último periodo de su vida en el Centro Internacional de Instituto Universitario Europeo de Florencia. Todos sus debates sobre la democracia posliberal, la necesidad de dar nuevos pasos, yo creo que en este momento contribuyen, digamos, aportaciones inexcusables para el debate político. No se está improvisando, hay bases de fondo. Él ha estudiado también todos los procesos de democratización en Europa, incluso la complejidad de cómo se democratiza una institución con la Unión Europea, que a veces se hace la broma de que la Unión Europea, si pidiese como tal el ingreso en la Unión, no sería aceptada porque no cumple los requisitos democráticos imprescindibles. Esto tiene mucho que ver con los debates actuales. Por lo tanto, yo creo que es un lujo para nosotros tenerle aquí presente, y sin más preámbulos, Philip, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, José Félix, y buen día a todos. Yo voy a intentar hacer mi exposición en castellano o español, pero no será muy fácil porque desde mucho tiempo yo vivo en Italia, más bien italiano que español, pero vamos a ver lo que da. Yo creo que nadie discute o pone en duda que la democracia como lo hemos conocido, lo que yo llamo real existing democracy, la democracia real existente, que no es la democracia, sino un compromiso con el cual estamos acostumbrados, que esa democracia está en crisis. El problema de saber si es en declino o en transformación hacia un otro tipo de democracia. Mi ponencia más o menos trata de explorar esas posibilidades de transición hacia lo que he llamado, también José Félix y otros, la democracia postliberal, con nuevas instituciones, reformas y nuevas instituciones. Si usted pone en Google este Decline of Democracy, o retraso, declino de la democracia, te darán casi 4 millones de respuestas. 4 millones de respuestas. Si lo hace en Google Scholar, donde es más bien los académicos, es 136.000, que es algo. Entonces hay un consenso, o al menos mucha gente, que cree que la democracia está en declino, que es obviamente irónico, porque con la revolución en Portugal y después la transición en España, 74, y después la caída del muro en 89, había un optimismo exagerado del end of history, que no solo que habíamos llegado a la fin de los, digamos, problemas políticos, pero que la democracia liberal como la hemos conocido es la fin, es el modo più perfetto o più ragionevole, no, di governarsi. Okay. Lo que hay, credo, es un espacio, gap, entre las expectativas de la gente, de lo que debería ser la democracia, y sus experiencias de cada día de lo que actualmente es en la práctica. Como ideal, la democracia no ha mai estado más divulgada, más importante en el mundo, no solo en Europa, pero en todo el mundo. Pero en la práctica
en quello che realmente produce para la gente. Hay obviamente esta disparidad entre las expectativas y lo que la gente siente como productos. Yo no quiero entrar en la evidencia de esta crisis, pero lo sabemos todo, ¿eh? Por ejemplo, hay encuestas de opinión pública que comprueban que la confianza en los políticos y en las instituciones, sobre todo los partidos políticos, está al su punto más bajo desde que tenemos encuestas públicas de opinión pública. Pero hay que decir que no es solo una desconfianza con respecto a los políticos, pero es una desconfianza generalizada en relación con expertos y otros tipos de autoridad. Entonces, la gente desconfía más hoy día que lo hacía en el pasado, y probablemente es un producto simplemente del hecho que la gente es más bien educada y más bien informada de lo que pasa, entonces crea esta desconfianza simplemente. Otros síntomas de morbididad, per utilizar una expresión de Gramsci, non solo desconfianza, pero declino en la participación electoral, membership, como se dice en castellano, membership en partidos políticos y también sindicatos y otros tipos clásicos de intermediarios, mejores problemas en la formación de gobiernos estables, partidos del centro, que sea de derecha o de derecha o de izquierda, pierden a partidos nuevos de extrema derecha o extrema izquierda, y sobre todo partidos de tipo Beppe Grillo en Italia, per esempio. Ok. Allora, sabemos también qué son los culpables, cuáles son las causas de esta evolución de los últimos 30 años, más o menos, o 30, sí, más o menos. En primer lugar, para casi todos los académicos, y yo creo que para el público en general, es la famosa globalización, que no solo ha afectado los políticos, pero también la unidad en el cual los políticos practican la política, cioè el Estado-nación, que ha perdido o a instituciones supranacionales globales o a instituciones regionales como la Unión Europea, ha perdido su capacidad autónoma de responder a las demandas expectativas de sus ciudadanos. También hay cambios muy importantes en la estructura de producción, sobre todo en lo que se trata de la relación entre concentración de trabajadores en unidades, grandes unidades de producción. Estas unidades de producción, si existen, son en países asiáticos u fuera de Europa, entonces hay una disminución de la unidad de producción y también la producción de muchas categorías de trabajo que tienen lo que nosotros llamamos de posiciones ambiguas en respecto a la clase social. Son dependientes e independientes a lo mismo tiempo y no tiene esta clásica dependencia del clásico obrero. Pero un fenómeno que yo he insistido que ha sido muy importante es la profesionalización de lo político, de los políticos y de los que circundan los políticos. La gente
sabe que los políticos, yo no digo todos, pero una gran mayoría, viven en un mundo profesionalizado y circundado de advisors, spin doctors, consultants, viven en cualquier modo fuera con una experiencia de vida que no es compartida con sus electores, con los ciudadanos en general. Bueno, yo puedo continuar, pero estos son un otro factor que ha mencionado Michael, es obviamente con la caída del muro, cambió mucho la relación entre la democracia real existente y sus ciudadanos. Hasta este punto, la existencia del muro y del otro lado de un otro tipo de dominación política justificaba mucho que se hacía en nombre de la democracia de este lado del muro, porque era obviamente superior per los liberales y todos los otros. Con la caída de la alternativa, se puede decir, dejó las democracias real existentes con la necesidad de responder a los ideales, a los eternos demandas de participación, igualdad, etcétera, que hacen parte de la ideología democrática desde siempre, desde los griegos, pero obviamente practicado de modo parcial. En el centro de este problema de la crisis de la democracia, creo, y yo creo que ustedes lo saben porque creo que ustedes participen activamente en los partidos políticos. Son los partidos políticos que realmente están al centro de la crisis de la democracia y la crisis de las elecciones. Entonces, porque depende obviamente, hay mucha variedad en Europa y también entre Europa y los Estados Unidos, pero la función del partido político, no solo la nominación de candidatos, pero la competición electoral debe producir un ganador legítimo, debe legitimizar los resultados para la formación de un gobierno. No lo hace más porque las elecciones no son reconocidas como lo eran y menos gente participa en estas elecciones. Entonces las elecciones son difíciles o problemáticos en manera que no lo eran en pasado. Una cosa que quiero señalar, dado el título de este seminario, que hay que distinguir entre la cualidad de la democracia y la cualidad del gobierno. Muchas veces es el gobierno de mala cualidad y no es la democracia como tal. Esto obviamente depende de estos mecanismos de transmisión de demanda de los ciudadanos a los políticos, principalmente a través de los partidos políticos, pero también movimientos sociales, asociaciones de clase, NGOs, etc. Hace unos 7 años, creo, yo trabajé en un documento, un green paper, por el Consejo de Europa sobre el futuro de la democracia en Europa. Me pidieron de juntar un grupo de académicos y ellos, del Consejo de Europa, juntaron un grupo de políticos. Y tuvimos una serie de seminarios a Florencia, a Estrasburgo, etc. Entre nosotros, académicos, una duzia de académicos y una duzia de políticos que venían de toda parte de Europa, norte, sur, este, oeste, etc. Era realmente una experiencia absolutamente, per me, inedita, perché
a mí me gusta hablar con políticos, pero con todo un grupo de políticos, un grupo de académicos de toda parte de Europa. Producimos este libro, el Green Paper, que ustedes lo pueden ver gratis sul website del Consejo de Europa. Y en este libro tuvimos una oportunidad de hacer algo que realmente casi jamás existe o viene. No solo de hacer el análisis del estado, de la cualidad de la democracia en Europa, pero también sugerencias para su reforma. Hicimos unos 29, creo, sugerencias de cambio en las instituciones, las prácticas. Pero empezamos pensando un po' abstrattamente noi académicos y poi con los políticos descubrimos que ya estaban haciendo estas reformas, pero muchas veces a nivel local o en lugares que no eran muy centrales. Por ejemplo, el norte de la Finlandia había muchas experiencias muy interesantes con respecto, obviamente, a la utilización de los medios electrónicos, porque Finlandia es Nokia Plus Incorporated, entonces hay grande especie de experimentación con diversas reformas. Yo no podía hacer un inventario completo, pero yo le voy a solo dar una lista de esas reformas. Creo que no serán muy surprising para ustedes, porque yo tengo la impresión que la España está, no sé, en la vanguardia, pero meglio, muchas de esas reformas se pueden ver ya en España. Primero, que no es el caso de España, pero muchos otros, es la gran incremento de la cantidad y sobre todo de los sujetos, de los asuntos de que se tratan, de los referéndums y las iniciativas. Esto es una gran parte en Europa son ligados obviamente a la Unión Europea y a la adherencia a la Unión Europea, etc. Más o menos un tercio de los referéndums e iniciativas que tenemos encontrado son relacionados a la Unión Europea, pero muchas son por otros asuntos, etc. Hay un pequeño problema. Cada constitución de las nuevas democracias en el este tiene dispositivo para referéndums, pero todos tienen, como aquí al lado en Portugal, la exigencia de 50% del turnout de los votantes, el 50% de los votantes. Entonces, hacen referéndums y no son legales porque no llegan a este threshold de 50%. Pero es un fenómeno hoy día, no diré rutinario, pero frecuente, en mucho más que en el pasado. El segundo, ustedes lo conocen, yo creo que lo practican en algunos lugares de España, pero es en todas partes. Es un fenómeno que empezó con el Partido del Trabajo, el PT brasilero en Porto Alegre. Es el, ¿cómo se dice? Budgeting, el orçamento en portugués, ¿no? Presupuesto participativo. Ecco. Yo creo que ustedes lo hacen a nivel municipal, ¿no? Los brasileños lo han hecho a nivel nacional, incluso. Creo que son únicos en esto. Un congreso nacional con participantes de todos los estados brasileños para distribuir una parte del presupuesto nacional.
Hay otros nombres: consensus conferencing, citizens panels, citizens juries, planning cells, issue forms. Hay toda una gama de diversos formats, de diversas formas de consulta directa a los ciudadanos. Hay obviamente una gran diferencia entre los que son voluntarios. En este caso, obviamente, los participantes no son un grupo, digamos, representativo, o en algunos casos los representantes son selectos random, by lot. Así, entonces, esto es una diferencia. Otra cosa que creo que ustedes también en España, y también yo acabo de saber en Portugal, yo estaba en Portugal hace 3 días, primarias. Normalmente las primarias en Europa, al menos, empiezan con partido de izquierda, eventualmente sí hanno una capacidad de movilización, etcétera, etcétera. Probablemente anche los partidos de destra, de derecha, lo van a invitar. Pero hay un problema. Primer problema es el open primaries. Sí, los primarios son abiertos a todos, pero hay un nuevo tipo de primario que se practica en California. Yo soy ciudadano de la California, a pesar del hecho que desde 12 años vivo en Italia, pero sono ciudadano de San Francisco, que es la ciudad más progresista de los Estados Unidos, pero loro hanno open primaries nel senso che los 2 candidatos, independientemente de sus partidos políticos, diventan los eventuales candidatos. Entonces, hay primarias por los republicanos, hay primarias por los demócratas, pero en San Francisco no hay republicanos, o casi no hay. Entonces, es la primaria de los demócratas que produce los 2 candidatos, y así puede ser inverso en otras partes de la California. Pero la idea es utilizar, porque el problema en los Estados Unidos no lo han los europeos. Los distritos electorales son diseñados de manera que más que 80% de los distritos parlamentarios no son competitivos, porque lo han hecho diseñado per favorecer uno u otro partido. Allora, las primarias son las verdaderas elecciones. Las formales dan un resultado absolutamente scontato, pero son las otras. 4 iniciativas que ustedes conocen y también conocen sus escándalos. Es los fondos públicos para el financiamiento de los partidos políticos. Esto es algo que no diré nuevo, pero algo. Obviamente todas las nuevas democracias en el este han adoptado un proceso. El problema con esto, obviamente, es que normalmente la distribución de estos fondos viene ligado a los resultados antes de la elección anterior, lo que es un instrumento de oligarquía, para decirlo. Entonces, yo tengo la idea que ogni elector, está en el Green Paper de que hablé, de que ogni ciudadano cuando vota debe votar para dar un voucher, un bono para financiar partidos políticos. Y no tiene que ser el partido político por el cual ha votado. Y pues, además, esto era muy difícil a convencer los políticos en nuestro grupo. No sé si ustedes entienden nota voting, N-O-T-A, none of the above. Entonces, en cada elección se debía haber un candidato adicional que es el none of the above. No me gustan ninguno de los candidatos y no me gusta ninguno de los partidos
y va a financiar nuevos partidos o un fondo rotativo para nuevos partidos. Ovviamente non ha piaciuto, come si dice, a los políticos que participaban, pero finalmente. Ok. Otro fenómeno que es muy, yo creo que ustedes en España son conocidos por esta innovación, son las cuotas para mujeres en las elecciones o en el Parlamento mismo o también en los gabinetes, etc. Yo creo que ustedes fueron al nivel del gobierno los primeros a ver una cuota de paridad de género. Sí. Otro fenómeno que ustedes conocen es la devolución de poder político a unidades subnacionales. Ustedes, el famoso asimétrico, federalismo asimétrico, lo llamamos nosotros de la España, es uno de los casos más interesantes. Y en este momento, obviamente, con la Escocia y la Cataluña, estamos viendo los límites de este proceso de devolución a unidades subnacionales, pero es una presión bastante importante, más en algunos lugares. Yo creo que era ayer en los periódicos españoles, le hicieron la demanda a los italianos, no, en la República. 3/4 de los italianos le gustarían de haber una entidad independiente, sobre todo los venecianos, pero en otras partes. Esto obviamente no es significativo, no es real, pero es interesante que hay esta presión de la devolución de poderes. Una cosa que es un problema eterno de las democracias es que son miópicas. Son miópicas en el senso que se concentran su atención en la próxima elección. Y a veces, como en el Congreso americano, Cámara de Representantes, el horizonte son 2 años solo, en otros casos un poco más, pero la idea es que para tomar medidas a más largo plazo, es muy difícil. Entonces, lo que hay es la creación de comisiones para el futuro. Hay un país, Hungría, que no es un modelo para nada hoy día, pero que ha creado un ombudsman para el futuro. Incluso, por ejemplo, en California, donde tenemos muchos referéndums, cada referéndum viene con una atestación de un grupo de expertos del impacto futuro de este cambio se pasa por él. Allora, si se legaliza marihuana, que se ha hecho, credo que sí, allora hay una estimación de los efectos futuros de esto. Otra idea que nadie ha practicado, pero que está en el libro verde, es lo que nosotros llamamos la ciudadanía universal. Los niños, al momento de nacer, son ciudadanos, pero sus derechos políticos de votar son exercise, per uno de los parientes hasta la edad de maturidad, que podría ser 16, podría ser 18 años. Esto es, a mi juicio, muy interesante como una posible reforma, porque uno de los problemas es el problema demográfico, pero el problema demográfico es aumentado
aumentado por el hecho de que los más viejos votan con mucha más frecuencia que los jóvenes. Entonces, el electorado es mucho más viejo que la población, digamos. Otro fenómeno que conocemos bien en Italia es lo que se llamaba en el jargón de la ciencia política americana, the intergenerational transmission of values, la transmisión de valores políticos de una generación all'altra. Poi c'è una serie di innovazioni legate alla comunicazione elettronica, que ustedes conocen, no hay, pero uno que me interesa mucho, no sé si lo han hecho acá, nosotros le habíamos hecho a Florencia para las elecciones europeas, smart voting, ¿no le dice smart voting? ¿No lo han hecho aquí en España? Lo han hecho en Suiza y en los Países Bajos y nosotros la hemos hecho para las elecciones europeas. Ok, se manda un cuestionario a los candidatos y a los jefes de partidos políticos, 15, no sé cuántas demandas de asuntos actuales en el país y en Europa. Y risponden. Più di 80, quasi 90% hanno risposto alla nostra domanda e después tú puedes tomar el stesso questionario, los 15, e il computer ti dirà por qué partido y qué candidato debe votar. Entonces, ¿cuál es el partido o el candidato que corresponde más a tus? Debo confesar, lo que era más engrasada se dice, eso es portugués, ¿no? Engrasada. Era obviamente al nivel europeo, porque el resultado no te da necesariamente un partido español, puede dar un partido. Yo, como no sono europeo, pero americano, yo aprendí que debía ser miembro y votar para el Finnish Pirate Party, los piratas finlandeses, que son un poco extremistas, pero me gustan. Esto debía ser mi partido en Europa, es el partido finlandés de los piratas. Pero es interesante porque crea una relación recíproca de interacción utilizando los medios electrónicos entre. Otra innovación es el financiamiento de la sociedad civil. Ustedes lo tienen, creo, un porcentaje de los impuestos que va. Yo creo que ustedes lo hicieron primo, era para obras sociales, creo. O apoyo a la Iglesia Católica. O apoyo a la Iglesia Católica. Ha empezado con la Iglesia o el Estado, ¿no? Las obras, Iglesia o obras sociales. Sí, ok. Pero en muchos países hay una lista de asociaciones de la sociedad civil, en Hungría, en Italia, en otros países, da un financiamiento importante a la sociedad civil. Como he mencionado, la naturaleza y el papel de la ciudadanía está cambiando, tendencia a bajar el threshold a 16 años, dando derecho a los nacionales que viven al exterior a votar en las embajadas o consulados al exterior. E incluso en varios países de Europa se empieza a separar la nacionalidad de la ciudadanía. Entonces, todas las personas que residen legalmente en un país son ciudadanos y pueden votar. Incluso Luxemburgo lo tiene ya. Pero entonces la nacionalidad es una cosa, la ciudadanía dipende de la residencia y de la residencia, en este caso, obviamente, legal. Otro fenómeno que hemos visto es muy viejo, pero vuelve, es la representation by lot.
what do you call that? Al azar, ¿no? Una representación al azardo, okay. Esto se hace muchas veces en estas asambleas de ciudadanos y otras cosas, ahora sí. Pero se puede imaginar la selección de ciertos puestos en representantes, una tercera cámara donde los representantes representan la población por, digamos, estadística, porque es una sample de la población actual. Una cosa de que habíamos hablado mucho en la ciencia política, el grupo que reunimos sobre la democracia postliberal, es el hecho del incremento de personas que se presentan como representantes sin ser electos por nadie. Entonces, la gran mayoría de los NGOs, los dirigentes no son electos. Vienen, forman un grupo, recogen fondos, etc., y se presentan. El más absurdo es, du punto de vista de la democracia, o la teoría ortodoxa de la democracia, es la representación por las celebridades. A mí me interesa es el caso de este musicista irlandés, Bono, que representa el África. Lui non mi sembra che tiene nada di africano, però rappresenta effettivamente, perché lui agita o representa e hace diferencias, hace cambios en política a base de su carisma, a base de su celebridad, a favor del África. Entonces, esto es algo realmente, no diría revolucionario, pero el hecho de que un incremento importante de los representantes no pasan por el circuito electoral, pero sencillamente se autonominan representantes y son credibles en la población en general. Finalmente, hay el cambio probablemente más importante, que certamente el que afecta más la España y afectará muy pronto el Portugal, porque está para llegar en Portugal, es la existencia de lo que Robert Dahl ha llamado instituciones guardianas, del cual el más importante hoy día son los bancos centrales independientes y sobre todo el Banco Europeo, que es un modelo, está modelado, si se puede decir, sobre la Bundesbank alemán. Entonces pero no es solo, hay una serie. La Unión Europea tiene 32 Independent Regulatory Agencies, agencias reguladoras. Yo creo que hay uno o dos aquí en Madrid, ¿no? Hay uno, no son, pero hay distribuidos un poco en toda la parte de todos los Estados miembros, que tienen e imitan regulaciones y etcétera, sobre los estados. Obviamente, hoy día el más poderoso de este fenómeno es el famoso Troika, que está para llegar a Lisboa, creo, en estos días, del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que efectivamente Portugal es gobernado por este Troika de poderes. Pero en todas las democracias tiene una cantidad incremental, adicional, de agencias que son creadas, y normalmente por ley de parlamento, para ocuparse de un asunto, sin la interferencia de los partidos políticos. Entonces, lo que rimane para los parlamentos es cada día menos amplio, menos. Ok, termino.
estas son tendencias. Se ve un poco aquí más que otros países, pero el problema es de saber en qué modo esas tendencias se van a juntarse y crear un nuevo tipo de democracia, una democracia que yo y otros llamamos post-liberal, porque muchas de esas innovaciones no son compatibles con la stricta ideología liberal. Esto me sembra bastante obvio. Pero ¿cómo se van creando? Y aquí tenemos un gran problema de imaginación, se puede decir. Nosotros, yo al menos, tenemos todos en mente un modelo de cómo se ha cambiado la democracia. Hay un grupo excluido, marginalizado, que si prende conciencia de esto, se organiza, crea una organización y crea una alternativa credibile y después, o per revolución o per reforma, cambia. Entonces, hay dos cosas que son necesarias. Un movimiento coherente con líderes, etc., y una alternativa que es creíble no solo dentro del movimiento, pero para el público en general. El problema es que no tenemos un movimiento post-liberal. Lo que tenemos atrás de esas reformas son grupos muy, muy diversos, con objetivos muy, yo no diría contradictorios, pero diferentes. Y no tenemos nel insieme de estas instituciones un modelo coherente, creíble de lo que podía ser una democracia postliberal. Entonces, hay tendencias aisladas, pero no hay lo que nosotros en nuestro jargon de la ciencia política hablamos agency, el problema de la agency, de un actor que es capaz de movilizar, imponer su opinión y ofrecer una alternativa creíble. Esto es el problema. Hay tendencias de cambio, reformas, yo creo que también César ha mencionado algunas. Yo no puedo decir si los partidos socialistas, uno después de otro, pero pueden, pero yo creo que debe ser uno de los objetivos, es crear un modelo alternativo creíble. Y obviamente este modelo tiene el gran problema de ser compatible con el capitalismo globalizado, que es la barrera más significativa. Gracias por su atención. Bueno, la verdad es que es un repertorio de ideas, sugerencias y elementos a considerar. Tenemos ahora unos minutos, pero luego haremos un descanso para empezar con la primera mesa redonda. A lo largo del día, yo creo que todo lo que ha dicho, que ha sido muchas sugerencias, Philips, van a ir surgiendo, pero tenemos ahora unos minutos para poder formularle unas preguntas. Por favor, ¿quién quiere intervenir? Sí. ¿Quién tiene el micrófono, por cierto? Sí, allá atrás, ahora mismo. Cuando vaya interviniendo alguien, se va presentando, si hace favor, ¿sí? Sí, yo soy Pancho López Romito. A mí me ha interesado mucho el planteamiento de vincular la crisis política y de las instituciones políticas, digamos, a la crisis mundial que viene como consecuencia de la implosión del régimen soviético y la posterior globalización. Es decir, el planteamiento de que la limitación de la democracia es que actúa en marcos nacionales mientras el mundo ya funciona a nivel global,
eso genera una tensión en el sentido de verse tan limitada la política para gobernar la realidad que aparecen luego los fenómenos de distanciamiento. Bien, lo que pasa es que parece que venimos, en el caso europeo, desde hace mucho tiempo, y a nivel mundial también se dan distintas experiencias, unas más fallidas, otras menos, en el sentido de buscar la solución. Sí. Vamos a tener tiempo para otros debates. Yo aprovecharía que tenemos para hacerle preguntas que él nos pueda aportar. La cierro, ¿no es cierto? Sí. Es decir, las soluciones tienen que venir, ya que no pueden ser a nivel global, a niveles regionales. Y ahí el papel, ¿cuál es el papel que tú crees que ha venido jugando la Unión Europea? Digamos, consolidar y ampliar la capacidad de acumulación capitalista o de abrir juego al funcionamiento democrático para controlar el proceso. Sí. Voy respondiendo, ok. Bueno, yo he escrito bastante sobre la Unión Europea. Es fácil decir que la Unión Europea es destructiva con respecto a las prácticas nacionales de la democracia. No hay duda que ha cambiado y cambiará ancora. Cambia los términos del juego al nivel nacional sin crear una democracia supranacional. Esto es un po' el experimento con el aumento de los poderes del Parlamento Europeo non ha cambiado casi niente. El problema lì es la ausencia de un sistema de partidos políticos al nivel europeo. Los partidos que existen en Estrasburgo y en Bruselas son confederaciones de partidos nacionales, controlan las nominaciones, no han un programa en común, o si han un programa muy difuso y poco creíble. Entonces, esto, ¿cómo hacer? Porque yo creo que no se puede negar che l'esistenza dell'Unione Europea è stato un fattore positivo per la democrazia aquí in Spagna e in Portogallo e ancora più más en los países del este. Entonces, el conditionality che hanno impuesto è stato muy importante, pero es relativo, es éxito de la democratización. Entonces, en este senso, es muy positivo. Pero en el día a día, la transferencia de esos poderes sin una accountability al nivel supranacional es muy destructivo, undermines la credibilidad de los actores nacionales. Pero yo tengo que admitir, acabo de escribir un artículo sobre la crisis de la Unión Europea, tengo que decir que yo tenía exactamente l'idea opposta. Mi sono sbagliato, okay? Però tremendamente, perché la teoria che teníamos era che la Unión Europea avanza por crisis. Es importante, hace parte del proceso de integración. El proceso de integración no es lineal y gradual y pacífico, viene siempre controverso y con crisis. Pero yo imaginaba a este punto que los políticos nacionales se defenderían sus poderes nacionales y refutarían un aumento de los poderes de la Unión Europea y que el pueblo europeo iba a reivindicar un aumento de la integración porque la integración europea ha fatto bene positivo para la población en general. Ocurrió exactamente el contrario. Los políticos nacionales son muy contentos de
devolver poderes, porque así no viene menos responsable por los resultados, es el pueblo europeo que no quiere más integración europea. Entonces, yo no lo puedo explicar. Es exactamente el inverso de la mia, perché sì, sarebbe stato, come io immaginava, democratizar, experimentar, crear partidos políticos a nivel europeo. Habría sido mucho más fácil, pero no lo es, porque la resistencia no es donde yo pensaba que iba a ser, está en la ciudadanía en general. Y la noción que existe una ciudadanía europea importante, nosotros tenemos siempre dicho que hay que hacer Europa sin europeos. Es lo que se hizo, pero estamos pagando el costo de esta Europa sin europeos. Philip, a mí me gustaría hacerte una pregunta, sobre todo en relación a eso que planteabas al final, de cómo puede cuajar todas esas tendencias, esas posibilidades, si puede cuajar en un movimiento y cómo se podría estructurar. Entonces, yo la pregunta que te quería plantear, tal como están hoy las cosas, ¿qué es más realista o más viable? Que algunos partidos que ya existan profundicen en su trayectoria, desde el punto de vista de la eficacia, en su trayectoria reformista, o que surjan nuevos partidos que a veces plantean cosas y no cumplen los requisitos de lo que plantean. Por ejemplo, lo de Pepe Grillo, que yo no sé si formaría parte de ese nuevo mundo de otra cosa, pero por no poner otros ejemplos, Pepe Grillo es un monarca absoluto. Es decir, claro, ¿qué democracia pueden traer los que ejercen como monarcas absolutos en sus organizaciones? ¿No se necesitan partidos con más base, con más trayectoria? El problema es que no es el momento histórico para los partidos políticos. Yo trato con mis alumnos, con todos. Yo acabo de escribir un artículo sobre qué hacemos si los partidos políticos desaparecieran. ¿Cómo podemos reemplazar? ¿Qué otros mecanismos podemos crear para...? Es difícil imaginar. Entonces son indispensables, pero no amados. No. They're necessary but not beloved. Okay, algo así. Pero el problema es esto. En el pasado, el avance de la democracia o las grandes reformas de la democracia se hacían en situaciones de crisis donde había la perspectiva de una revolución o de una, digamos, posible violencia o movilización masiva o cualquier cosa. No, hoy día hay movilizaciones, a veces masivas, pero diversas cosas, no se combinan. El problema es que los que son a favor, diré, de la postliberal, de la democracia postliberal, son demócratas, no son antidemócratas. Entonces no hay todos son a favor de la democracia con definiciones, etcétera, diversas. ¿Cómo se crea ahora un movimiento cuando todos los que están en la democracia son a favor de la democracia, pero de modo diferente, con instituciones, distribuciones diferentes? Es algo inédito. No es así que la democracia se ha formado, se ha expandido históricamente. Muy bien. Sí, por favor. Ahí. Hola, buenos días. Soy Luis Chamarro y hubiera tenido más interés en preguntarle al señor Luena respecto de algunas cuestiones respecto de lo de decimos y hacemos. Pero bueno, traslado la reflexión y la pregunta y también al hilo de esta última. Si los partidos tradicionales no funcionan, si los partidos tradicionales se han venido abajo, tal cual representa la opinión pública, no ahora, sino hace ya varios años, la posibilidad de que surjan otras alternativas es evidente. El que esto se plasme, hace unos años se reclamaba, hoy se plasma y se recrimina.
Mi reflexión es al respecto de por qué en este tiempo este partido que está detrás de esta convocatoria y que representaba el señor Luena como secretario de organización, además de su nivel intelectual, no ha hecho lo que tenía que hacer. Yo había escrito, porque creía que eran preguntas por escrito, 2 cuestiones para qué hacer. Como por ejemplo, dar acceso, según dicen los estatutos, que es la síntesis de la historia de un partido democrático, 130 años, se supone que es lo más, aunque siempre perfectible, perfeccionable, mejorable. ¿Por qué no se da cumplida cuenta de los derechos de los afiliados? De los pocos o muchos, pero militantes y ciudadanos activos organizados en esta formación política cuando reclaman uno de esos derechos, que tiene que ver con una cuestión que también es significativa, que es lo primero que se nos ha ofrecido hoy y aparece en la prensa, que es el tema de la transparencia respecto de las cuentas. El tema de las cuentas, el acceso a la financiación del partido político o de los partidos políticos, las cuentas que aprueban los comités internos, no las que van al Tribunal de Cuentas, esas en las que figuran por qué la relación de los partidos históricos con los bancos ha condicionado mucho la acción política de los partidos tradicionales. Políticas que han dado resultados económicos, sociales, que aquí conocemos y que se plasman en este excelente trabajo del señor Tezanos, donde hace una reflexión que dice: ¿qué pasa en España para que los ciudadanos vean con preocupación que el mayor poder lo tienen los bancos? Bueno, quizás sea un síntoma de inteligencia colectiva sublime, pero ya en el año 31 lo denunciaba Julián Besteiro cuando le decía a las Cortes Constituyentes: o socializamos las finanzas o creeremos que vivimos en una sociedad democrática. Repito la pregunta que el señor Luena tendría que contestar, y si no, pues que alguien se la traslade. Yo, desde luego, sigo esperando que me reconozcan el derecho a conocer las cuentas del Partido Socialista de los últimos 20 años para saber por qué no se le aplica al Partido Socialista lo que se le aplica a miles de familias por no haberse traspuesto la Directiva 93/13, que ha dado enormes privilegios y beneficios a la banca y que durante 20 años ha posibilitado que los bancos persigan a las familias en procesos de ejecución hipotecaria. Esas cuentas son públicas. Esa respuesta no se ha dado. Ya hemos entendido la pregunta. Bien, y se la vamos a y trasladar la otra, al profesor Philip Smith. muy breve, ¿por qué no se publican las historias de vida de los políticos profesionales, las cotizaciones a la seguridad social? Escúchame un momentín. Acabado, gracias. ¿Quieres preguntarle algo al profesor Philip Smith? Hacía la pregunta porque seguro que tiene algo que decir respecto del papel de la Troika y los bancos supuestamente independientes y lo que tiene que ver con una Europa que no ha vigilado que las normas europeas lleguen a los países que la componen también. En fin, en la siguiente mesa vamos a hablar de esto. ¿Alguien quería hacerle alguna pregunta al profesor Philip Smith sobre su intervención aquí? Sí. Pregunta y una reflexión. Muchas gracias por su intervención. Usted ha mencionado claramente el problema de la globalización. De la globalización. Globalización. Governability. No, globalization. Oh, globalización. Okay. Okay. I think that's the big problem. The big problem, yes, because this situation of globalization has arrived just with the idea of the democracy related to market, as Michael also mentioned. And that is just influencing totally. Está influenciando totalmente este problema de la globalización, incluso refiriéndonos a Europa, porque Europa llega en el momento en que, carente de una unidad política, se enfrenta al gran dominio de la globalización. Creo que ahí el diagnóstico es ese, me parece que es un mal, se ha hablado de virus, es un mal para los que somos del área más médica, es realmente una patología, creo, muy grave para la democracia. Bueno, yo no puedo decir nada más que estoy de acuerdo que la globalización es el number one suspect en este proceso de transformación. La respuesta que se creía era obviamente de crear entidades regionales de tipo Unión Europea que crearía un espacio más grande que los estados nacionales de intercambio
más intensivo, con reglas de juego compartidos y elaboradas en común, y que protegería contra ciertos aspectos de la, por ejemplo, en el aspecto de las leyes sociales, etc. Porque el vero problema no es la globalización, sobre todo de los mercados de productos industriales, etc. Es la globalización financiera, porque esto es mucho más difícil de crear una área de protección que, sobre todo cuando el Estado, hay que admitir que dentro de Europa, y todavía con una gran disminución de las despesas militares, pero que las despesas para los efectos de la protección social aumentan automáticamente con la demografía, pero otros fenómenos de automaticidad, es que la gente no quiere pagar impuestos para esto, sobre todo porque los impuestos van a caer sobre los jóvenes, más bien que sobre los viejos. Entonces, hay un conflicto generacional ligado a este problema de la globalización de los flujos financieros, que crea realmente una situación donde ciertamente la Unión Europea no es capaz de reglamentar o controlar. Pero esto era la expectativa de, por ejemplo, Jacques Delors, el famoso espacio social europeo. No existe, no hay. Esto era una respuesta, pero una respuesta que no se ha podido crear. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer un descanso para tomar café. A las 12 en punto empezaremos la primera mesa redonda, ¿eh?